Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alberto y en esta píldora de vídeo les voy a hablar de las oportunidades que tiene la economía azul, especialmente para estudiantes y profesionales de distintos sectores, pero sobre todo para aquellas personas que deseen emprender o desarrollar una actividad profesional de manera propia en este sector, en la economía azul. Bueno, lo primero es definir qué es la economía azul, qué se entiende por economía azul. Bueno, pues la economía azul, tal y como la define la Comisión Europea, es toda aquella actividad económica que se genera o que utiliza el mar como fuente de generación de valor. Es decir, todas aquellas actividades o iniciativas económicas, empresariales, que sin el mar no podrían darse, ya que el mar es un elemento fundamental y tangencial en el desarrollo de la actividad económica. ¿Qué peso tiene la economía azul y todas las actividades vinculadas a la economía azul en el contexto de la Unión Europea? Bueno, pues en cuanto al Producto Interior Bruto estamos hablando de que se genera un 6,4%, o de que la economía azul genera un 6,4% del Producto Interior Bruto de toda la Unión Europea. Esto es muchísimo, es un porcentaje muy alto y nada desdeñable. Y es un porcentaje que va en aumento año a año. Desde que existen estudios hay una tendencia al alza de alrededor de un 15% de variación interanual en cuanto al crecimiento, ¿no? Con lo cual es un porcentaje del Producto Interior Bruto muy importante. En cuanto al empleo, estamos hablando de que el 7,2%, alrededor del 7,2-7,3% del empleo que se genera en el contexto de la Unión Europea es empleo vinculado a la economía azul, actividades que tienen que ver con la economía azul. Y también es importante destacar que la economía azul, entendida desde una manera global o general, está definida en los distintos documentos estratégicos de la Unión, pero que a instancia de la Comunidad Autónoma de Canarias y de otras regiones de la Unión Europea se han aplicado distintos anexos a ese documento estratégico, ese documento marco, en los que se aplican de manera muchísimo más directa, personal y con muchísimo más nivel de detalle cuáles son las distintas estrategias a nivel de las distintas regiones de la Unión Europea, lo cual también es importante destacar. Estamos hablando en cuanto a cifras y ya no a porcentajes, el PIB que genera la economía azul en Europa es de más de 2.700 millones de euros al año, lo cual, pues como dije antes, es una cifra muy importante. ¿Qué subsectores o qué sectores están dentro de la definición de economía azul? Bueno, pues si les parece, vamos por partes. En cuanto a sectores que ya están consolidados, hablamos de la pesca y la acuicultura. En Canarias, en concreto, tenemos una amplia tradición pesquera, una tradición de islas, de puertos, de ciudades que nacen del mar y de la pesca, lo cual nos posiciona como un archipiélago con grandísimas oportunidades en este ámbito, especialmente en cuestiones como la acuicultura o los cultivos offshore de distintas especies, ya que la propia Unión Europea, en otra serie de informes de la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca, estima que en el año 2030 aproximadamente el 60 o el 65% de los productos marítimos, pescado, distintos crustáceos y demás procedentes del mar y que se consumen en la Unión van a proceder de cultivos acuícolas, con lo cual estamos hablando de que en este sector, en este segmento de mercado, existe en Canarias un potencial de desarrollo bastante amplio. Es cierto que para desarrollar una granja acuícola o un cultivo offshore, bueno, pues es necesaria cierta inversión, pero también les animamos a que estudien y a que investiguen las distintas herramientas y mecanismos que tanto la Unión Europea, a través de esta Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca, pone a disposición, como la propia comunidad autónoma, a través de las distintas herramientas de financiación y de avales públicos para el desarrollo de iniciativas económicamente viables. Con lo cual hablamos de que en la pesca y especialmente en la acuicultura existen grandes oportunidades. En cuanto al transporte marítimo, bueno, es un sector más que consolidado, existen 60 empresas navieras de gran importancia o de gran calado a nivel mundial y alrededor de 113 buques inscritos en el registro Rebeca, lo cual, bueno, pues también es una cifra muy importante a la hora de destacar que el sector del transporte marítimo es un sector que genera
grandes masas o grandes números de empleo. ¿Qué tipo de empleos o qué tipo de oportunidades de empleo hay dentro de este subsector o de este sector? Bueno, pues los que todos podemos conocer, desde los ingenieros de puente, ingenieros de máquinas, ingenieros que están en tierra controlando todo el proceso de fabricación de buques, de innovaciones vinculadas al transporte marítimo, hasta profesiones de marinos, oficiales, suboficiales, etcétera, etcétera, que también son importantes en estos buques. El sector portuario, bueno, los 27 puertos comerciales que tiene el Estado español generan grandísimos niveles y grandísimos datos y cifras de empleo, pero si lo vinculamos únicamente al transporte de contenedores, también las cifras son muy importantes en todo lo referido a la estiva, la desestiva, el amarre, el practicaje de todos esos buques, con lo cual nos podemos hacer una idea de todo el universo y todo el mundo que hay alrededor de un buque una vez que llega a puerto. La reparación naval y la reparación de plataformas offshore, cada día y cada vez más importante y más presente en la economía de esta comunidad autónoma. Tanto el puerto de La Luz, con una tradición muchísimo más amplia que el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero también el puerto de Santa Cruz de Tenerife, con sectores o con empresas vinculadas a la reparación naval de pequeñas, medianas y grandes embarcaciones, están generando oportunidades de empleo para distintas profesiones vinculadas a la metalurgia, la siderurgia, la ingeniería mecánica, la ingeniería industrial, y también están dando oportunidades al desarrollo de pequeñas empresas que sirvan de suministradores a esas grandes empresas, lo que todo el mundo conoce hoy en día como las subcontratas, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta este sector, muy en cuenta. En cuanto a subsectores que están ahora mismo en crecimiento, ya hablamos antes de pesca, acuicultura, en este caso acuicultura está en crecimiento, pesca ya está consolidada, y acuicultura, bueno, pues no me voy a reiterar, pero vamos, es un sector que está en crecimiento y en auge. En el sector de los cruceros, bueno, pues siempre se dan esas cifras de no sé cuántos, 500.000 de cruceristas al año, casi 1.000.000 de cruceristas. Es un sector que genera muchísimo empleo y muchísimas oportunidades. Es cierto que el nivel de intensidad del empleo no es tan elevado como en otros sectores, como puede ser la pesca o la reparación naval, pero sí que es un sector con amplias oportunidades, especialmente para aquellas personas que tengan idiomas o cierta formación vinculada al sector turístico. Lo que buscan estas grandes empresas de cruceros, ellas contactan o se relacionan con los puertos de destino a través de sus agentes consignatarios, con lo cual lo que nosotros recomendamos siempre que se quiera trabajar en este sector o emprender o emplearse en este sector del mundo del crucero es dirigirse a los principales consignatarios del puerto en cuestión, ya que son ellos los que nos van a facilitar pues todos esos datos, esas necesidades, esas demandas que tienen las empresas de cruceros, y que a lo mejor podemos pues desarrollar una iniciativa empresarial, ya que estos cruceros cuando llegan a puerto necesitan absolutamente de todo. Hay que tener en cuenta que son ciudades flotantes en las que es necesario pues desde naranjas hasta tornillos. Entonces es muy importante que nuestros puertos sean buenos puertos de aprovisionamiento para estos grandes buques. El turismo náutico y otros sectores vinculados a la náutica deportiva, otras actividades vinculadas a la náutica deportiva, son subsectores que están ahora mismo en un crecimiento exponencial, y en Canarias tenemos que ser capaces de ver esta tendencia. Es decir, el turista náutico es un turista que genera mucha economía, que está dispuesto a estar bastante tiempo en un puerto, a consumir en ese puerto, a generar economía, a generar empleo, a generar valor en ese puerto, y tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de emprender una actividad comercial vinculada al turismo náutico. Es cierto que las demandas del sector ahora mismo en Canarias es que necesitan más puertos náuticos, porque muchos de ellos ya están colmatados, o que incluso necesitan que las actuales marinas deportivas estén mejor dotadas en cuanto a medios de, bueno, pues cuestiones sencillas, utilities, enchufes, agua dulce, distintos servicios de todo tipo, servicios médicos, servicios de excursiones turísticas, servicios de alimentación, etc. Con lo cual es una necesidad que ahora mismo el sector náutico está poniendo sobre la mesa, y que lleva tiempo pues poniendo esta cuestión sobre la mesa.
Y en Canarias un subsector esencial para nuestra supervivencia es la desalación. La desalación se contempla dentro de ese anexo 9 a la Estrategia General de la Unión Europea para el Desarrollo de la Economía Azul en las islas, y Canarias ha sido puntera y es puntera en tecnología de desalación, y ahora mismo existen grandísimas oportunidades para generar iniciativas empresariales viables en todo aquello que tiene que ver con la tecnología vinculada a la desalación de las aguas marítimas, marinas. Cuestiones como el cambio climático, el calentamiento global no se le escapan a nadie y tristemente existe, es una realidad que necesitamos agua dulce para poder sobrevivir, para poder regar nuestros cultivos, para poder generar nuestra vida, y ese agua, cuanto más provenga de fuentes de desalación y la energía que se utilice para desalar ese agua, esa energía limpia, energía sostenible o energía renovable, pues tanto mejor. Con lo cual es un sector que está en auge ahora mismo y en el que hay grandes oportunidades de empleo. Y sectores que están en precrecimiento o una fase embrionaria, pues todas aquellas energías renovables marinas, energía mareomotriz, mareomecánica, incluso energía eólica de estos aerogeneradores que se sitúan, que se anclan al lecho marino. Ahí hay grandes oportunidades, pero es cierto que son oportunidades que ahora mismo están explorando grandes empresas con una gran capacidad de inversión y con un tiempo de maduración del capital muy alto, con lo cual estamos hablando de un sector que ver los frutos a corto plazo es complicado. Y después sectores como la biotecnología marina, que más que ser un sector de negocio, es un sector en el que se está investigando permanentemente y en el que existen distintas instituciones y organismos públicos que están mayoritariamente públicos, aunque también hay consorcios privados que están investigando en cuestiones relacionadas con la biotecnología marina. En definitiva, las oportunidades en el sector de la economía azul existen, están ahí. La adaptación de nuestro perfil profesional al sector o al campo de la economía azul es una necesidad. Ahora mismo hay muchos profesionales que tienen dificultades para encontrar empleo o para emprender, y que si ampliasen su catalejo al sector de la economía azul podrían encontrar oportunidades de negocio y de empleo, y nosotros desde la factoría pues les animamos a que así lo hagan. En cuanto a otra serie de datos, sobre todo del empleo por cuenta ajena, es importante destacar que el salario medio ahora mismo en Canarias es de alrededor de 1.400 euros, ha bajado un poco en el último trimestre, y el salario medio que se paga en la Unión Europea por todas aquellas profesiones, haciendo una media, ¿no? que ya sabemos que la desviación típica en estos casos pues es muy importante tenerla en cuenta, pero como media, el salario que se paga en los distintos sectores de la economía azul en el conjunto de la Unión Europea es de casi 1.000 euros más, es de 2.300 euros mensuales frente a los 1.400 de salario medio que hay en Canarias, con lo cual tenemos que mirar a este sector o a esta actividad como un espejo en el que desarrollar puestos de trabajo de una buena remuneración, con una calidad del empleo bien alta, con unas buenas condiciones laborales y con una estabilidad en el empleo mayor de la que existe ahora mismo en Canarias. También existen cursos como pista para que veamos la dimensión de este sector, cursos que por ejemplo están impartiendo las distintas federaciones del metal, que cuentan con más de un 90% de inserción laboral en menos de 6 meses. Estamos hablando por ejemplo de los cursos de soldadura naval o tuberos navales, ¿no? Bueno, es un sector que actualmente dentro de la Unión supone alrededor de 566 millones de euros, la importancia estratégica, estamos hablando de la importancia estratégica del sector dentro de la Unión Europea, y 3,5 millones de empleos dentro de Europa, y un 33,8% de incremento en el valor añadido del sector interanual, lo cual es una cifra muy importante. El salario medio también va aumentando, alrededor de un 14% interanual respecto al año anterior. Esta cifra estamos hablando de números incrementales, esto es importante decirlo. Y bueno, en cuanto a empresas o instituciones que trabajan en el campo, en el ámbito de la economía azul en Canarias, y que estamos todos coordinados trabajando para conseguir que Canarias se posicione a nivel europeo como un referente en este ámbito, pues desde el subsector de las energías renovables tenemos al ITER, a la Plataforma Oceánica de Canarias, el PLOCAN,
o la Agencia Tinerfeña de Energía, que tiene un proyecto muy interesante que ha sido elegido por los fondos o que ha optado a un fondo MAC 2020 que se llama Seafuel, que les recomiendo que lo miren porque es muy interesante. Empresas de pesca, acuicultura y demás, pues tenemos desde industrias pesqueras como Isla Tuna hasta industrias acuícolas de Canarias, Acuipalma, Aquanaria, etcétera, más desarrolladas o más vinculadas al sector acuícola. En cuanto al turismo, pues lo que dijimos antes, empresas vinculadas al turismo de cruceros como Carnival Cruises, MSC Cruises, pero que les recomendamos que si desean contactar o desarrollar vínculos económicos con ellas, lo hagan a través de los consignatarios que pueden contactar o pueden consultar el listado de consignatarios del puerto de Santa Cruz de Tenerife y del puerto de La Luz y de Las Palmas en los enlaces que les facilitamos en la presentación adjunta. Y empresas vinculadas a la biotecnología azul, pues tenemos al PLOCAN, tenemos al Instituto Español de Oceanografía y entidades un poco más pequeñas como el Observatorio Ambiental de Granadilla, pero que tiene una base de datos de biodatos muy interesante que a lo mejor a alguien se le ocurre cómo monetizar toda esa base de datos, ya que son datos, pues repito, que están muy interesantes y son muy al detalle, con lo cual pues a lo mejor ese banco de datos nos sirve para desarrollar distintas iniciativas de negocio. Ahí tienen la web que es del Organismo Ambiental de Granadilla, que es oag-fundación.com para que investiguen. Y después empresas vinculadas a la reparación naval, pues tenemos Astican, Samacona Yards, etc. Y otras empresas vinculadas a la formación offshore, especialmente aquellas como Samacona o como empresas como Grupo Stier para la formación offshore. Para el empleo, información útil para el empleo, las distintas federaciones del metal, comisiones obreras a través de su Servicio Integrado de Empleo, la propia Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, a través de su Sistema Integrado de Orientación Laboral y las distintas agencias de empleo y desarrollo local. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier cuestión, estamos a su disposición y nos vemos.